Antes de nada voy a hablar un poco de mi compañía. Desde 2011 Ventec Energy es parte de la familia Platts y fuimos adquiridos de cara a completar la oferta que ellos presentan, que está especializada en precios y noticias, con datos, análisis y servicios de consultoría. Somos más o menos 120 empleados. Las oficinas principales están en Denver, que es donde yo resido, y tenemos más de 400 clientes y oficinas también en Houston, en Singapur, en Londres y en Nueva York. Y básicamente lo que hacemos es informes y servicios de consultoría, analizamos, recogemos, interpretamos y distribuimos información, datos y básicamente cubrimos todos los ámbitos en el sector industrial, en el sector energético, perdón. Y esta es la agenda para la presentación. Vamos a ver por qué condiciones y de mercado han posibilitado el desarrollo del shale gas en Estados Unidos y la oportunidad para exportar gas natural licuado, cuál esperamos que sea la demanda global y cuál esperamos que sea la demanda para shale gas de Norteamérica, cuál será el efecto de estas exportaciones en los precios Henry Hub, si realmente van a ser competitivos, si van a traer beneficio a los posibles compradores y cuál es el precio, cuál será el beneficio, cuál es la comparación de precios de gas exportado de Estados Unidos y Canadá comparado con precios que tienen el link a petróleo. Y al final concluiremos con cuál va a ser la capacidad de transporte adicional necesaria para exportar gas natural licuado desde Norteamérica. Como decía, vamos a ver primero cuál es el caso, cuáles son las condiciones, qué ha pasado para que se haya desarrollado tanto la producción de gas en Estados Unidos y cuánto esperamos que se exporte. Vemos que la producción de shale gas realmente ha superado la demanda en Estados Unidos y eso, como pueden ver en este gráfico, ha hecho que los precios bajen significativamente. Esto es básicamente desde enero de 2002 y vemos como a partir de 2007-2008 realmente la producción de shale gas se ha incrementado casi exponencialmente y ha causado que los precios bajen. Y esta es la producción total de Estados Unidos comparada con la evolución de precios e incluso vemos como este año la producción sigue creciendo y esperamos que los precios lleguen, el precio medio para 2014 sea aproximadamente $4.53 y que la producción la producción media para el año sea 67.7 billones de pies cúbicos por día y esperamos que en algún punto entre septiembre y octubre la producción supere los 70 billones de pies cúbicos por día. ¿Cómo ha sido este desarrollo posible? Realmente lo que ha, además de que las reservas existentes, lo que ha posibilitado el desarrollo de la producción de shale gas ha sido las eficiencias técnicas. Como ejemplo podemos ver aquí que para las diferentes regiones, para Haynesville, Eagle Ford, Marcellus, Barnett y Fayetteville, vemos que los días requeridos para completar un pozo siguen decreciendo año tras año a través de las mayores eficiencias de producción, mayores eficiencias técnicas y todo eso combinado con la experiencia y con el aprendizaje a través de la experiencia. Si vemos el ejemplo de uno de los, en este caso de Fayetteville, de las regiones productivas, vemos que los tiempos de producción, los tiempos de perforación de pozos siguen disminuyendo, han sido desde 2007 un 66%, el número de pozos por plataforma perforadora sigue aumentando, 190, vemos que la distancia de perforación sigue aumentando, la de perforación lateral, 170% desde entonces. La producción de media por cada 30 días por mes sigue aumentando y sobre todo la producción inicial adicional por plataforma sigue realmente aumentando, sobre el 600% en este periodo. Y lo más importante, todas estas mejoras, todo este aumento de rendimiento en perforación y en producción no ha necesitado un coste adicional, como vemos en el último gráfico.
el coste realmente incluso se ha reducido un 4% el coste de perforación y producción. Así que esto es el sustento técnico para todo el aumento en producción de shale gas en Estados Unidos. Pero realmente también el principal factor que incentiva la producción son los precios, y como podemos ver, los precios en esta comparativa, los precios de petróleo, WTI y Brent, son mucho más altos que los precios de líquidos, y a su vez estos son más altos que los precios de Henry Hub. Y entonces, como veremos en las próximas transparencias, los precios son los que realmente están mandando dónde se perfora, dónde se produce. Vemos aquí que las tasas de retorno en las burbujas verdes, que son las zonas de producción de gas seco, son mucho más bajas, con la excepción de Marcellus Dry en la parte derecha, en la parte este de Estados Unidos, que las zonas de producción que son ricas en petróleo, en oil y en líquidos, que son mucho más altas en las burbujas negras. Y eso realmente es lo que atrae la actividad productora, la actividad de perforación en todas estas regiones. Este gráfico nos muestra cuál ha sido el incremento de las plataformas perforatorias en Estados Unidos en el último año. Vemos que en las zonas como Eagle Ford, como Anadarko, como en North Dakota, vemos como siendo zonas ricas en líquidos y en petróleo, el número ha aumentado significativamente en verde, y vemos como en muchas zonas de gas seco, sin participación de petróleo y de líquidos, realmente en las burbujas negras ha habido un decrecimiento en la actividad de perforación. Vemos como única excepción, o como más importante excepción en este caso, la zona de Marcellus Dry en la burbuja roja, que aún así, como veremos luego, ha registrado un aumento en el número de plataformas de perforación, pero total para el país vemos que ha aumentado, el total es 2.148 plataformas de perforación en agosto, y respecto a agosto de 2013 ha aumentado en 243. O sea que los precios de petróleo y de líquidos siguen incentivando la producción. Y esto es por lo siguiente. Vemos en esta gráfica cuál es la sensitividad de la producción en Estados Unidos respecto a los precios de gas. Vemos que los precios las regiones en la parte izquierda, empezando por Eagle Ford, Anadarko, Permian, etcétera, como son regiones ricas en contenido en oil y en líquidos, no son muy sensibles al cambio de precios de gas, de Henry Hub, pero en la parte derecha, cuando el contenido en gas es alto, vemos que tiene una alta sensitividad al precio del gas, y vemos que ahora mismo, con precios más bajos de $3, nosotros no vemos que la actividad productora se mantenga. Esperamos que por lo menos $4 o $5 sean necesarios para que la tasa de retorno sea superior a un 20% y atraiga más actividad productora, más perforación. Pero vemos que hay unas excepciones en este caso, como Marcellus, sí presenta tasas de retorno bastante superiores al 20%, incluso siendo una zona de gas seco. En el lado contrario, en la siguiente transparencia, vemos cuál es la sensitividad en vez de a los precios de gas a los precios de petróleo. Y vemos que cuando el precio baja a $80 en las columnas, incluso las zonas que son ricas en petróleo y en líquidos, siguen manteniendo una tasa de retorno superior al 20%, incluso al 30%. Tendría que bajar ya a niveles de $60, que no vemos relativamente en el corto plazo, para que realmente afectara para la mayoría de estas regiones la tasa de retorno y bajara a 20% o más bajo. Mientras que en la parte derecha del gráfico vemos que las regiones de producción de gas seco no tienen ninguna sensitividad, o prácticamente ninguna, a los precios de petróleo. Esto es más o menos
Esta indica cuáles son las tasas de retorno actualmente con las condiciones de este año. Y vemos que, por supuesto, Eagle Ford, Anadarko, Permian, las zonas, las regiones productivas que son ricas en petróleo y en líquidos mantienen las tasas de retorno más altas. Y en la parte derecha vemos que solo Marcellus Dry y un poco Fayetteville mantienen tasas de retorno superiores significativamente al 30%, también por temas de economía de escala y de producción, y son las que atraen la actividad de perforación en la parte de dry gas, de gas seco. Esta gráfica es muy interesante para también ilustrar cuál ha sido el efecto de las mejoras tecnológicas. Vemos que a partir del 2012 vimos que se ha estancado, incluso ha disminuido un poco. La línea azul indica cuáles son las plataformas de perforación en operación, y vemos que a pesar de que disminuyen un poco y luego se mantienen estables durante 2012 y 2013, por las mejoras tecnológicas, la mejora de productividad, incluso en ese escenario, vemos que el número de pozos perforados, que la perforación, la producción sigue aumentando. Y esta es nuestra proyección para el futuro. Vemos que el crecimiento, con los precios que esperamos, seguirá basado en las zonas de producción que son ricas en petróleo y en líquidos, pero que todavía habrá un poco de crecimiento en las zonas de gas seco. Y esperamos que se alcancen, como decía, en algún punto de este año los 70 billones de pies cúbicos por día, y esperamos que en 5 años la media de producción esté cerca de 83 billones de pies cúbicos por día. Entonces vemos que no hay problema de producción, y lo que vamos a ver es cuánto esperamos que se exporte desde Estados Unidos. En esta tabla vemos en las primeras 6 líneas las terminales de exportación que tenemos en nuestro caso base, en nuestra predicción base. Básicamente todas ellas son terminales de regasificación con infraestructura existente. Todas ellas han sido capaces de atraer compradores y tienen acuerdos comerciales para casi el 100% o el 100% de su producción. 2 de ellas, Sabine Pass y Cameron, han recibido ya la aprobación de FERC medioambiental, y todas ellas, con la excepción de Elba Island, han recibido la aprobación del Departamento de Energía para exportar a países que no tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos y que son normalmente los más importantes desde el punto de vista de demanda de LNG, con la excepción de Corea del Sur. También vemos en este caso que la planta de Cove Point en el noreste de Estados Unidos es importante, tiene una necesidad regional para proporcionar nuevos mercados a la producción creciente que hemos visto que realmente existe en la zona noreste, especialmente en Marcellus. Pero además de estas 6 plantas que constituyen nuestro caso base, vemos y mantenemos atención en otras plantas por diferentes motivos, incluyendo Golden Pass, desde que tiene el backup, está soportada por Qatar y Exxon. Accelerate, la terminal flotante. Jordan Cove ha obtenido permiso para exportar gas desde Estados Unidos y también gas desde Canadá. Y estando en la costa oeste, tiene un coste de transporte al mercado premium de Asia mucho más bajo que las plantas en la costa del Golfo de México. Y luego vemos que Magnolia ha sido capaz también de firmar acuerdos comerciales. Corpus Christi está en buena posición, está siendo también desarrollada por Cheniere, y recientemente, y también Gulf LNG, recientemente el proceso de aplicación para permisos ha cambiado, y hasta ahora se podía hacer en paralelo, aplicar al Departamento de Energía y a FERC, y a partir de ahora hay que esperar a que FERC realmente apruebe todo el impacto medioambiental y todo su permiso para poder aplicar al Departamento de Energía para exportar a países que no tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos. Una de las razones detrás de este cambio es el coste de la aplicación. El coste de la aplicación para el Departamento de Energía es bastante bajo, simplemente preparar el informe, preparar la carta y enviarla.
Y el corte de aplicación para FER, que es bastante alto, en el orden de millones de dólares, hay que hacer todo el estudio de ingeniería, el estudio medioambiental, es laborioso, y lo que quieren es priorizar los proyectos que realmente son sólidos, dado que han recibido una multitud de aplicaciones, como veremos en la próxima transparencia, más de 43, para una capacidad mayor que la existente a nivel global. Vemos aquí nuestro caso base, vemos que, como decía, el Departamento de Energía ha recibido por lo menos 43 aplicaciones para una capacidad total de licuefacción de casi 39 billones de pies cúbicos por día, que es mayor de la existente a nivel global. Vemos que se han firmado MOUs, acuerdos comerciales, para 130.5 millones de toneladas por año. Y de ellas, en nuestro caso base, incluimos como 70 millones de toneladas por año, que esperamos que al menos estos realmente sean ejecutados. Y vemos que todos son terminales existentes, 4 en el Golfo de México, Freeport, Lake Charles, Sabine Pass, Cameron, Cove Point en el este y Elba Island en el sudeste. El caso de Canadá es un poco diferente. Cuando mirábamos el mercado en 2011-2010, la opinión del mercado era que tenían ventajas respecto a los proyectos estadounidenses, dado que tenían el soporte del gobierno y no tenían el mismo riesgo asociado, el riesgo político asociado para realmente obtener los permisos del Departamento de Energía o no. Pero desde entonces lo que hemos visto es que no han sido capaces de desarrollar estos proyectos. Como podemos ver aquí, casi no hay muchos acuerdos comerciales que hayan sido firmados, y vemos en las razones para ello, en algunos casos parecidos a los proyectos australianos. Son proyectos muy caros, son proyectos nuevos, no son expandir una terminal, hay que construirlos desde cero, hay que construir muchos ductos, mucha infraestructura desde las zonas de producción, bastante cara, hasta la costa. Y todo ello hace que en nuestra visión la intención de estos proyectos haya sido mantener en su estructura de precios el link a precios de petróleo, a precios de oil, y eso no es lo que los compradores en los mercados premium de Asia están buscando. Ellos intentan realmente romper este link a precios de petróleo, intentan diversificar su portafolio e intentan reducir su coste de compra de gas, especialmente desde el terremoto de Fukushima. Estos costes se han incrementado en el caso de Japón. Entonces, en nuestro caso base, ahora mismo solo tenemos 3 proyectos. Tenemos el pequeño proyecto flotante que está en British Columbia, en la zona de Kitimat, que ahora, después de un conflicto que tuvieron con los First Nations, está siendo construido por Exmar y esperamos que esté en servicio en 2017. Y luego vemos que el mejor colocado es el proyecto que está respaldado por Petronas, Pacific Northwest, que está en la zona de Prince Rupert. Y esperamos que a lo mejor haya un poco de colaboración o de oportunidad para compartir infraestructura y se produzca otro proyecto en Prince Rupert, en este caso el que está siendo desarrollado por BG Group. Pero hay un riesgo bastante mayor que en el de Estados Unidos con esta predicción, y hay bastante riesgo de que pierdan la oportunidad de obtener parte del mercado, porque si tardan mucho realmente en obtener los proyectos canadienses, en obtener aprobación y financiación. Y lo que va a pasar es que la oportunidad va a disminuir, porque en el futuro tendrán también que competir contra potenciales expansiones, no solo en Estados Unidos, pero en Australia, de proyectos existentes, que en el caso de las expansiones serán más competitivos y más baratos que este gas. Esta es la descripción en el mapa y la situación de los proyectos canadienses que tenemos en nuestro caso base. Vemos que NEB ha aprobado 11 proyectos para 130.6 millones de toneladas por año, y nosotros de momento solo mantenemos 3 proyectos para un total de 60 millones de toneladas por año. Y no esperamos no hemos visto todavía, como indicaba, un número de contratos similar o de acuerdos comerciales similar al que hemos visto en Estados Unidos.
Esta es nuestra predicción para los próximos 10 años. Esperamos que el mercado norteamericano exporte en 2024 aproximadamente 10.3 billones de pies cúbicos por día o como 77 millones de toneladas por año. Ahora vamos a ver lo que esperamos, nuestras predicciones para la demanda global. Primero empezamos con dónde va a ir este gas que Estados Unidos va a exportar. Estos son los acuerdos comerciales que vemos comparados con nuestra proyección de exportaciones, y vemos que el gas, en nuestro caso base, que no incluye todos los proyectos que han firmado acuerdos comerciales, y vemos que este gas principalmente se dedica a Asia. Vemos Japón, vemos India, Corea del Sur, Indonesia. Luego también hay muchos acuerdos comerciales con portfolio players como BG Group, Gas Natural Fenosa, etc. Y luego vemos que hay un pequeño contrato de Centrica que se ha firmado con el Reino Unido. Esta es la evolución del mercado asiático, que es el mercado premium para LNG, desde Fukushima. Y vemos que sigue creciendo. Y el crecimiento no viene solo de Japón. Realmente el crecimiento de Japón ha estado limitado por la capacidad de las centrales térmicas de quemar gas, que es más o menos cerca de 8.1 billones de pies cúbicos por día. Pero vemos que también ha habido crecimiento en Corea del Sur y especialmente en China y en India, y luego en los mercados emergentes como Tailandia, Indonesia, Singapur y Malasia. Y como veremos en las siguientes transparencias, esa va a ser la tónica en el futuro. Y todo esto ha hecho la demanda, es la que realmente ha causado estas diferencias de precios desde Fukushima. Vemos que la diferencia de precios entre el National Balance Point en el mercado del Reino Unido y el JKM, que es el precio de Platts para mercado spot en Asia, era solo 60 centavos en marzo de 2011 y ha llegado a ser por encima de los $11 y es realmente lo que mueve el mercado. En nuestras expectaciones de crecimiento esperamos que el mercado global llegue a 61.2 billones de pies cúbicos por día en 2024 y como el 75% del mercado estará basado en Asia. Y lo que vemos en esta gráfica es que el gas de Norteamérica, las exportaciones de Norteamérica son necesarias para balancear el mercado. De otra forma, vemos que el mercado no tendrá suficiente oferta, especialmente en el periodo intermedio del resto de la década, de 2017, 2018, 2016, 2019. Y esperamos que con las exportaciones de gas natural licuado de Norteamérica, el mercado vuelva a estar en balance al final de la década. Básicamente lo que hemos hecho para esto es evaluar por separado la demanda y la oferta, la demanda teórica y la oferta teórica, por supuesto. En realidad siempre la oferta va a ser equivalente a la demanda. Esta es nuestra expectación de crecimiento para el mercado asiático. Como decía antes, vemos el potencial para crecimiento en China, India y en los mercados emergentes. Vemos que normalmente tenían alrededor del 80-85% de la demanda bajo contratos de largo plazo. Vemos que eso se incrementa 2007 a 2020 por el riesgo que hay en el mercado de estrechez. Son mercados que son muy aversos al riesgo. Y luego vemos oportunidad otra vez para exportadores para nuevos contratos a partir de 2021. Esta es la evolución de Japón. Esperamos que haya, no demasiados, pero alguna central nuclear que vuelva a operar. Pero lo importante es que lo que vemos es que para el 2023, lo que vemos bajo contrato, el Estados Unidos podría convertirse en el mayor exportador al mercado japonés.
Vemos que de momento Japón ha terminado su estrategia en Estados Unidos, en el Golfo de México. Los compradores ya tienen sus posiciones y vemos que habrá un poco más de oportunidad en este mercado cuando los contratos de Qatar, como vemos en la serie roja en esta gráfica, vayan expirando a partir del 2021. Mirando a Corea del Sur, también vemos importante presencia de exportaciones de Estados Unidos en este mercado, empezando en 2018, y vemos que todavía hay margen comparado con la demanda para como 20.86 billones de cubic-pies por día. En el mercado en los mercados de crecimiento de China e India hay bastante margen después de 2020 para nuevos contratos comparados con demanda. Vemos que Estados Unidos también tiene presencia en este mercado, pero todavía vemos margen para 17.34 millones de toneladas por año. Y en los mercados emergentes hay un pequeño contrato con Estados Unidos, pero todavía hay bastante en porcentaje, bastante margen para nuevos contratos. En el caso de Europa no esperamos que la demanda vuelva a niveles de 2011 antes del final de la década, un poco después. Viendo los contratos, tienen más contratos del gas que necesitan, especialmente en España, así que este mercado no será muy importante para el gas norteamericano. El propio mercado doméstico, habrá algún crecimiento, en este caso viniendo de México y del Caribe, pero también hay muchos contratos, como vemos aquí, con Estados Unidos que han sido realmente derivados a otros mercados y tampoco hay margen para aquí. Y en el mercado sudamericano lo que vemos es crecimiento, es el mercado de mayor crecimiento en el Atlántico, y vemos que Uruguay y Colombia se incorporarán a este mercado a partir de 2016-2017. Y vemos bastante margen para nuevos contratos. Vemos que para 2024 hay casi 17 millones de toneladas por año que todavía no están contratadas de nuestra demanda esperada. Vamos a ir al tema de precios. Ahora, lo que más le interesa en los compradores y al mercado en general es cuál va a ser el efecto de las exportaciones de LNG en el mercado, en precios, en el mercado doméstico de Estados Unidos y en Henry Hub, dado que los precios tienen el link a Henry Hub. Y nosotros esperamos que los precios no sobrepasen los $5 por millón de BTU antes de 2021, cuando serán $5.10 el precio medio para el año. El mercado norteamericano será exportador neto en 2017, dado que las exportaciones de LNG y de exportaciones de gas natural a México sobrepasarán a las importaciones de Canadá, que están siendo desplazadas por el crecimiento en producción que hemos visto antes, y por supuesto, las importaciones de LNG, que ya prácticamente son nulas, exceptuando el caso de Everett y del mercado de Boston. Mirando también, es importante, como hemos visto antes, la producción de gas está ahora mismo, el crecimiento viene de las zonas ricas en oil, en petróleo, y vemos que eso va a tener un efecto también en el mercado, en los precios de petróleo. Vemos que las importaciones de petróleo a Estados Unidos y a Canadá serán desplazadas por el crecimiento en producción. Vemos aquí las proyecciones de crecimiento de producción de petróleo en Canadá y en Estados Unidos. Y en este gráfico vemos nuestras predicciones para el precio de Brent comparadas con las importaciones de Estados Unidos y de Canadá, que como vemos aquí pasará a ser en alrededor de 2018 un exportador neto de petróleo. Y dado que los precios de petróleo son los precios de largo plazo, de contratos de largo plazo de LNG tienen link a petróleo, normalmente la fórmula es 14.85% del Japanese Crude Cocktail, que es el precio medio que Japón paga por importaciones de petróleo. Entonces vemos la evolución, en la línea. No sé si se puede ver. En la línea negra vemos la evolución de los precios de contratos de largo plazo en Asia. Vemos que en la línea roja los precios de mercado spot, los precios de JKM, con la estrechez del mercado incrementándose, van superando por más y más tiempo a los precios de largo plazo. Pero lo importante es, si es para un suscriptor directo de una
terminal en el Golfo de México, en Estados Unidos, ¿realmente supone algún ahorro comprar el gas comparado con los precios tradicionales, con el link a petróleo a largo plazo o no? Y este es nuestro análisis. Vemos que la línea verde es lo que esperamos que sea el coste desde el Golfo de México a Japón, la evolución del coste comparado con un contrato a largo plazo tradicional, y la evolución de lo que sería un contrato de una terminal como por ejemplo Sabine Pass para un suscriptor directo. Y vemos que durante este periodo de tiempo, entre 2016 y 2024, esperamos que este ahorro sea una media de $2.29 por millón de BTU. También vemos en este caso que las exportaciones serían competitivas al mercado europeo, aunque no esperamos que el mercado europeo realmente necesite muchas cantidades de LNG, dado el actual estado del mercado, con los precios de carbón tan bajos y con los precios de emisiones tan bajos que realmente afectan la competitividad de gas natural para la producción eléctrica. Y finalmente, esta es nuestra estimación. Esto no es precio final, esta es nuestra estimación de coste de equilibrio, de break-even cost, para diferentes terminales en Sudamérica existentes en 2018, especialmente también teniendo en consideración el coste adicional en las terminales de Chile, de ir a través de la expansión del canal de Panamá, que será terminada para el final del año que viene. Y esto ya es prácticamente un análisis de cuál es la competitividad de los proyectos norteamericanos comparados con proyectos competidores alrededor del mundo, y vemos que en el coste de FOB es el más competitivo, pero dado la distancia que tienen que cubrir a los mercados premium en Asia, el coste de transporte es el mayor también. Y finalmente, ¿cuál va a ser el efecto en los precios de gas? ¿Va a ser capaz el gas que tiene el link a Henry Hub de realmente acelerar la convergencia de precios o no? Y nosotros creemos que relativamente sí. Vemos que en esta gráfica esperamos que para 2024, en 10 años, lo que vemos ahora es que como un 21% de los contratos existentes van a tener un link a Henry Hub en vez de a petróleo. Y finalmente, para ir terminando, que ya se está acabando mi tiempo, también quería llamar su atención a cuál va a ser la capacidad de transporte necesaria para exportar todo este gas desde Norteamérica, considerando la gran distancia que tienen que cubrir. Y este es nuestro análisis de nuestro caso base, basándonos en cuál es la capacidad que va a ser requerida y cuáles son las exportaciones a cada uno de estos mercados, y finalmente a cuál es la capacidad que vemos en las órdenes de nuevos buques metaneros que tienen una capacidad media de 161.700 metros cúbicos. Con estos datos hemos venido que casi se necesitan 156 nuevos buques metaneros para exportar nuestro caso base de LNG de norteamericano a diferentes mercados. Para terminar, es que me gustaría que se llevaran estos puntos importantes con ustedes. La producción de gas natural, de shale gas en Estados Unidos realmente ha superado la demanda y ha creado la oportunidad de precios para bajar y de nueva producción de gas para ser exportada. Esperamos que las exportaciones de LNG totalicen 10.3 billones de pies cúbicos por día en 2024. Vemos que realmente la oportunidad para exportaciones de Canadá se va cerrando si realmente no son capaces de cerrar contratos y de obtener financiación para los proyectos. Esperamos que la demanda global sea 61 billones de pies cúbicos por día en 2024 y realmente el 75% vendrá de Asia. Esperamos también que el crecimiento de demanda realmente supere la oferta para la mitad de la década, en 2016 hasta 2019, y esperamos que el gas norteamericano ayude al mercado a volver a estar en balance.
Esperamos también que el shale oil vaya desplazando importaciones de petróleo en Estados Unidos y Canadá y que esto afecte también precios de petróleo y, por supuesto, el precio de petróleo afecta a los contratos de largo plazo de LNG. Y en el caso de exportaciones a Japón, que es el mercado más importante, como caso base, esperamos que el ahorro medio de 2016 a 2024, que ellos tendrán, si realmente suscriben directamente a una planta de LNG en Estados Unidos, comparado con el precio de mercado de contratos de largo plazo que tienen Linca Oil, que sea de $2.29 por millón de BTU. Y finalmente, también esperamos que las exportaciones sean competitivas a los mercados sudamericanos y europeos. Vemos que el 21% ahora mismo de los contratos en 2024 vienen de Estados Unidos o tiene Linca Henry Hub a precios de gas. Y 156 nuevos buques metaneros serán necesarios para exportar este gas norteamericano a diferentes mercados, empezando por el mercado asiático. Muchas gracias por su atención y me gustaría responder cualquier pregunta que tuviesen.